Bueno, buenas noches con todos. Me presento, soy Elisa Peceros, la directora creativa de Arquivoasi, que es una red de arquitectura moderna en el Perú. Y bueno, hoy tenemos el placer de entrevistar a una experta en el bambú. Es docente en nuestra alma mater, la Universidad San Ignacio de Loyola, y tiene muchísimos años de experiencia trabajando con este material. Así que le doy pase a Katia para poder realizar la entrevista. Bien, sí. De verdad tenemos el gran agrado de presentar a una gran exponente de amplia experiencia y conocimiento sobre el bambú, profesora de maestría en gestión de la vivienda del Seminario de Tecnología Bambú en la Universidad Nacional de Ingeniería, cofundadora en Bamboo Green Communities, subgerente en Cerrón Arquitectos SAC, embajadora de Bambú Perú en la Organización Mundial del Bambú, docente de nuestra alma mater, que es la Universidad San Ignacio de Loyola, entre otros prestigios a lo largo de su experiencia laboral. Con ustedes, la arquitecta Tania Cerrón, en nuestra segunda edición de la revista Arquivoasi. Muchas gracias por la presentación. Quedo atenta a sus comentarios o a lo que ustedes deseen consultar. Sí, de verdad, muchísimas gracias a usted, arquitecta. Siempre va a ser un honor tenerla en invitada en nuestras plataformas. Y bueno, pues ahora queremos iniciar con una pregunta básica, y es, ¿cómo definiría usted el bambú en la construcción y cuál sería su función? Ya, es una pregunta un poco extensa, porque el bambú en la construcción significa no solo el material como tal, sino lo que puede llevar al desarrollo a la sociedad, ¿no? Primero, el bambú como material tiene muchos beneficios ambientales, de por sí como planta. Como material en el bosque, como lo vemos en la imagen que ustedes están presentando, es un sumidero de carbono. Entonces, y como sabemos, el bambú es una gramínea, es un pasto, entonces no solo es un árbol, sino son muchos bambúes y que siempre están capturando dióxido de carbono. Entonces, desde ahí ya hay un beneficio interesante, importante. Además, pues que regula el recurso hídrico, también es interesante para reforzar las cuencas ribereñas. Entonces, como planta tiene muchos beneficios ambientales. Pero ya cuando lo vemos como material de construcción, como están mostrando las imágenes, empezamos a pensar qué beneficios ambientales tiene. Entonces, uno de ellos es, si nosotros cortamos un bambú, el bambú crece, se tiene que cosechar entre 3 y 5 años para la construcción. Y digamos que él va creciendo, va madurando, y a los 7 años, de 7 a 10 años, el bambú empieza a desintegrarse. Entonces ya no se aprovecha y empieza digamos que a hacer solamente biomasa en el bosque. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace una construcción con bambú? Si nosotros aprovechamos ese bambú que creció, que lo cosechamos a los 5 años, en una construcción estamos reteniendo el carbono, es decir, no lo vamos a desaprovechar, porque si lo dejamos en la plantación, a los 12 años ya se desintegra, entonces no va a estar capturando dióxido de carbono. Y cuando hacemos la construcción, el bambú se está reteniendo. Y una construcción puede tener de 30, 50, hasta 100 años. Entonces, imagínense que el carbono se está reteniendo. Ese es uno de sus principales interesantes beneficios ambientales, justamente ahora por las metas que tiene el Perú en cuanto a la minimización o disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, al utilizar bambú, si nosotros nos vamos a nuestra historia inclusive desde Caral. En Caral se han encontrado restos donde se ha utilizado bambú. De hecho, hay otros arqueólogos como Quirino que justamente ha descubierto ahora en estas culturas de la Amazonía que también hay bambú. Todavía tiene que verificar si es bambú o cañabrava. Pero eso ahí nos está dando un indicio, sobre todo desde Caral. Luego nos vamos hacia los incas, y sí hay vestigios interesantes en Machu Picchu. En Machu Picchu, de hecho, crecen unos bambúes que son andinos. Y entonces también ha habido unas estructuras, en formas ovoides, ¿no? Porque generalmente vemos las construcciones en los incas que son más de techos oblicuos o techos diagonales, ¿no? De doble agua, pero hay unas que incluso
eran digamos que importantes en el centro administrativo, un centro importante, y que han sido construidas con bambú. Entonces, de por sí hay un legado, y ese legado se fortalece en el tiempo de la colonia y en el tiempo del virreinato, en el cual cuando los españoles empiezan a construir digamos que sus iglesias, ¿no? Todo lo que nos inculcaron, ¿no? Y la religión, todo ello, las casonas, ellos empezaron a construir con sus sistemas constructivos, pero justo fue, digamos que coyuntural, que hubieron diferentes sismos, terremotos, no solamente en Perú, sino en toda América Latina. Y todas las primeras construcciones que ellos estaban ejecutando se vinieron abajo. Entonces enfocaron su visión hacia esos sistemas constructivos que ya teníamos tradicionalmente en toda la región. De hecho, para nosotros lo importante fue la quincha, ¿no? En ese momento era la quincha, que era la mixtura entre la madera y el bambú. Y para Colombia, por ejemplo, fue el sistema Bareque, ¿no? Así como si ustedes buscan Bareque, quincha, van a poder encontrar a lo largo de toda Latinoamérica que en el tiempo del virreinato y la colonia se utilizó. Entonces ya empieza a haber un componente interesante que se refiere a la cultura y a la sociedad, ¿no? En el cual el bambú ha sido un elemento importante, interesante, ya no solo por el tema ambiental, sino por el tema de sismo resistencia. Entonces vemos el bambú, el potencial que tiene también como un material para justamente nuestras regiones, que son regiones con vulnerabilidad sísmica. Entonces, estos beneficios lo hacen interesante el bambú. Entonces, vemos el componente ambiental, el componente social, y ahora, pues, vemos también un componente económico. De hecho, es un material natural de nuestra región. Si nosotros empezaríamos a construir con bambú, daríamos trabajo desde los agricultores, en todas las fases de la cadena de valor. Desde el que cultiva el bambú, desde el que cosecha, desde el que transforma y hasta el que vende bambú con productos nacionales. Entonces eso genera activar cadenas productivas y que son cadenas peruanas, ¿no? Entonces esa es también la virtud. Entonces vemos los componentes integrales que tiene, ¿no? El tema ambiental, social, cultural. Para nosotros pudiésemos visionar a un desarrollo más inclusivo, sostenible, regenerativo, y bueno, todos los atributos que pudiese tener. Claro, sí. Hablando justo de eso, también tengo entendido que existen más de 200 especies de bambúes, entre las bambusa, la Philostachys y Sasa. Entonces, ¿qué tipos de bambú sirven como material constructivo? Justo lo que me estaba comentando. Bueno, en el mundo hay más de 1.600 especies de bambú, y de hecho que cada vez se siguen registrando más. Sí. El bambú es un material que es muy reciente en la investigación. De hecho, el país que más ha investigado en el mundo es China, ¿no? Y dentro de Latinoamérica es Colombia. Entonces, y incluso ahorita en Perú está una taxónoma muy famosa y muy experta colombiana que está identificando especies acá. Yo ahorita estoy en Tarma, en Junín, está identificando especies en Selva Central. Entonces, eso va a ser interesante porque vamos a ir identificando nuevas especies, tanto nativas como introducidas. Eso también es importante que reconozcan. Hay especies nativas de Latinoamérica y hay especies introducidas. Nativas es que quiere decir que son oriundas de la región. Introducidas es que han venido por algún motivo de los países asiáticos. Los que tú has mencionado, en realidad el bambú, yo les menciono, ¿no? Hay más de 1.600 especies de bambú. Estos bambúes, estas especies, tienen como que su madre, o digamos que dentro de las gramíneas, porque son unas gramíneas, es un pasto, tiene, digamos que está constituida por los géneros, tener una especie, ¿no? Una especie es como la característica más precisa de un género. Entonces, cuando tú me mencionas, creo que has mencionado bambú, saguadua, los géneros son bambú, saguadua, dendrocalamus, y ya cuando hablamos, por ejemplo, Ophilostachys, cuando hablamos ya de especies, ya se precisan, por ejemplo, la especie que más ha sido investigada en Latinoamérica es la especie Guadua bustifolia Kuhn,
que es nativa de Colombia, Ecuador, y estamos por reconocer si nosotros también tenemos guado angustifolia. De hecho, esta especie ha sido muy estudiada en Colombia, tiene propiedades muy interesantes en sus propiedades físico-mecánicas, muy competitivas con los bambúes asiáticos, y entonces eso le hace su potencial. Pero eso no quita que nosotros en Perú tenemos especies de ese género, guado, ¿no? Entonces es cuando se necesita mayor investigación para verificar esas propiedades. De hecho, en nuestra norma de construcción, si bien es cierto, se sacaron los valores admisibles de la guadua, pero no se sabe ahorita qué guadua es, y entonces tenemos que todavía seguir investigando para identificar primero la especie y saber hacerle sus propiedades físico-mecánicas y verificar si están, ¿no?, de acuerdo a esos valores que tiene ya esta guadua angustifolia que ha sido muy investigada. Pero la pregunta también está relacionada a qué bambúes podemos construir. De hecho, sí, podríamos construir con todos, ¿no? Pero para ello hay que conocerlos. Entonces, por ejemplo, en construcción es interesante conocer las paredes del bambú, ¿no? Digamos que, por ejemplo, pueden ver ustedes en la imagen que entre nudito y nudito hay diferentes dimensiones. La mayor resistencia que tiene el bambú en una estructura son los nudos. Esos nudos los hacen muy resistentes. Entonces, cuando una especie de bambú, digamos que sus entrenudos son más cortos, ¿no? Entonces, por ende, va a tener, en ese sentido, mayores características interesantes digamos que estructurales, ¿no? Por otro lado, también son las paredes de bambú. Como ustedes saben, son un cilindro y las paredes también varían. Entonces, pero también, por ejemplo, si un bambú es muy delgadito, podemos hacer una estructura, una construcción con muchos bambúes que hagan digamos que la dimensión de una columna de un diámetro más grande. Entonces, hay que conocerlo, digamos que no hay que discriminar, con este bambú sí es bueno para construir, con este no. Entonces, digamos que lo que en mi caso he venido desarrollando es tratando de más bien potenciar los bambúes locales, sin discriminar si es una especie u otra, sino más bien reconocerlo y saber cómo lo trabajamos en construcción. Claro, qué interesante. Y en cuanto a estos tipos de bambús, justo para la construcción que veníamos hablando, ¿cuánto tiempo se demora el crecimiento del bambú para que sea útil en el aspecto de repente de la construcción, ¿no? Porque estamos hablando de esto de unos gruesos, bueno, con respecto a las texturas, ¿no? Van a tener diferentes funciones. Entonces, más o menos el tiempo de crecimiento del bambú para que se pueda ya decir, ya está listo para ver una construcción, ¿cuál sería más o menos el estimado? Como creo que les comenté un poquito, es que es de entre los 3 y 5 años. Un bambú crece en su estado a su máxima altura a los 6 meses. Eso es impresionante, por eso es que es uno de sus beneficios ambientales, porque uno hasta puede ver crecer diariamente un bambú. Entonces, a los 6 meses va a tener su longitud, digamos que su altura de ese bambú, ¿no? Entonces, eso es interesante porque ese es un potencial que tiene para la captura de dióxido de carbono. Pero a los 6 meses no significa que está óptimo para la construcción. Pero para la construcción, lo óptimo son entre los 4 o 5 años, ¿no? Para poder cortarlo y cosecharlo. ¿Y eso por qué? Bueno, podríamos ver una imagen, ¿no? Pero ahorita no sé si ustedes tengan, pero el bambú está compuesto por fibras y por unos conductos que se les dicen haces vasculares que tienen como unos orificios por donde se está nutriendo de agua. Entonces, cuando está muy jovencito, como que esos orificios son muy grandes, entonces tiene mucha agua, y es más, tiene menos fibra y tiene más agua. Cuando llega a los 3, 4, 5 años, empieza a tener más fibra que esos orificios. Entonces, es su estado óptimo para ser idóneo, ¿no? Para el tema de construcción o digamos que principalmente de construcción o de inmobiliario, ¿no? Porque dependiendo también de su uso, si uno lo necesita para comer o para hacer cestería, pues puede cortarlo desde muy jovencito, pero a la vez no es como lo mejor, bueno, dependiendo también de su uso, pero para construcción es de 3 a 5 años. Ok.
Ahora, existe algo muy controversial y es que, bueno, es la comparación a veces con la madera. He escuchado muchas veces eso. ¿Puede el bambú de alguna otra forma reemplazar a la madera? Bueno, en realidad, si vemos ahora la situación de nuestra Amazonía, la situación de la madera actual en el mundo, cada vez los bosques están siendo más deforestados, ¿sí? Sí. Entonces, de hecho, hay muchas maderas, muchos árboles que están en peligro de extinción. Uno no dice el bambú es mejor o peor que la madera, pero si comparamos, por ejemplo, en su crecimiento, mientras que una madera demora 100 años, 40 años, 50 años, ¿no? Digamos que la madera que crece más rápido es la de la teca, que demora 10 años. El bambú, como les digo, crece muy rápido, pero no solamente crece uno, sino crecen muchos bambúes. Entonces, ese es un potencial competitivo con la madera para una reforestación, ¿no? Es decir, si nosotros tendríamos una plantación de madera o de árboles maderables, pues sería conservarlos, cosechar, digamos que aprovecharlos, manejarlos y seguir utilizándolos, pero hacerlos de manera sostenible, es decir, que no hagamos tala ilegal, ¿no? Y podrían continuar, porque obviamente cada una de las especies vegetales tiene un componente importante para los ecosistemas. En este caso, el bambú no es interesante para la reforestación. Si necesitamos áreas para reforestar, pues el bambú es idóneo, ¿no? Por esos beneficios tan rápidos de crecimiento. También siempre se dice, bueno, 3 o 4 años lo cosechamos, pero cuando empezamos a hacer una primera plantación, la primera vez que se empieza a cosechar, sí es a los 10 años, pero de ahí en adelante sí es a 3 o 4 años. Esa es como una ventaja ante la madera. Otra ventaja con algunas maderas, ¿no? Es si es competitivo con las maderas que son duras, es decir, con las maderas que tienen mayor resistencia. Entonces, de hecho, hay investigaciones en las cuales, pues, el bambú es competitivo con el acero, o sea, tiene más ventajas con, digamos, características físico-mecánicas que la madera. Y como le digo, con su relación es fuerza-densidad, supera al acero, por eso se le dice el acero vegetal, ¿no? Entonces, en cuanto a la resistencia, lo que pasa es que si podemos ver una fotografía de su anatomía, las maderas, su fibra es de manera radial, ¿no? En cambio, el bambú sus fibras son paralelas al culmo. Entonces, si utilizamos el bambú en su manera, ¿no?, de pura fibra longitudinal, pues tiene mucho más resistencia, pues, que la madera. Pero, bueno, si es una madera procesada o tendríamos que verificar, pero ese es uno también de sus beneficios en cuanto ambientales y también de resistencia. Qué bueno. Y por el lado estructural que justo veníamos conversando de este material que es sismo resistente, en un proyecto con bambú, ¿hasta cuántos pisos se puede construir? Por lo general, bueno, ahorita en nuestra normativa, nuestra norma está en la base de la norma colombiana y en nuestra norma dice máximo 2 pisos, ¿no? Que es normativamente es al cual se puede construir, ¿sí? Pero sí hay ejemplos interesantes, incluso en Colombia, en el eje cafetero, que tiene 4 pisos, hasta 6 pisos, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría decir, pero normativamente está permitido hasta 2 pisos. Hasta los 2 pisos. Ahora, ¿es el bambú un material inflamable? Esta es buena pregunta también. De hecho, ahora hay un colombiano que está en Australia, que está investigando justamente en el tema de cuánto puede resistir, ¿no?, el bambú en un caso de, ¿no?, de inflamación o de fuego. Ahorita no les podría precisar, pero sí lo que es interesante que hay que cuidar, ¿no?, es que su parte externa del culmo de bambú tiene una película y eso no es tan inflamable como la parte interna del bambú, porque
Si ven, pues en la fotografía van a ver la parte externa, por ejemplo, está verdecita, ¿no? Y tiene como una resina, por decirlo así. La parte interna es como la fibra pura, y si llega a inflamarse por el interior, empieza a correr muy rápido, ¿no? Entonces, cuando hacemos a veces comparaciones con los materiales, siempre se hace la comparación por el tiempo de duración en que uno puede salir de esa vivienda antes de que, pues, llega digamos que colapsar, ¿no? Entonces, en esos rangos, pues, el bambú es tan igual como otro material, pero eso está en proceso de investigación. De hecho, por ejemplo, como les digo, actualmente solo es este investigador colombiano que está haciendo investigación con relación a este punto que es interesante y es importante, ¿no? Pero podría decirles eso, hay que cuidar la parte interna y para que no, para pensar en los tiempos. Uh-huh. Claro. Y ahora, por otro lado, deben existir algunos lugares en donde el bambú se complemente y trabaje muy bien. En este sentido, ¿las construcciones de bambú son flexibles en cualquier tipo de intemperie? ¿O qué clima es ideal para utilizar el bambú? Primero, si pensamos en el componente, por ejemplo, en esta visión de sostenibilidad, ¿no? De contribuir al medio ambiente, hay que utilizar los bambúes, hay que utilizar los materiales locales. Entonces, partiendo por ahí, los bambúes crecen entre el nivel 00 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, podríamos decir que pues en Perú, por eso tiene una gran diversidad de bambúes. De hecho, tanto como en la costa hay, en Aspitia, Santa Cruz de Flores, Pacarán, en todas estas zonas hay bambú, en Piura, Tumbes, ¿no? Y luego vamos hacia la selva, tenemos bambú, en las zonas andinas tenemos bambú. Entonces, la respuesta ante la construcción es que eso es justamente también nos dan las respuestas, las construcciones que han sido, pues, de nuestros antepasados. Por ejemplo, uno de sus compañeros también, Roger Ayala, él es de Pasco, ¿no? Entonces nos llevó a conocer también su pueblo, su ciudad. Él está trabajando pues con los bambúes andinos en sus bicicletas. De hecho, hay dos emprendimientos de UCIL que están trabajando con ellos. Uh-huh. Y vimos una construcción de una iglesia, ahorita no recuerdo el pueblito, que tiene más de 500 años, con bambúes andinos, ¿sí? Entonces, por ahí nos da una respuesta que sí hay bambúes andinos. También les dije el tema de los incas, ¿no? Entonces, esos bambúes en Machu Picchu también tenían otras altitudes, son bambúes de los Andes, ¿no? Entonces, si vamos a la costa, pues podemos ver respuestas en toda la costa peruana, ¿no? Que se han ido construyendo intuitivamente y también, ¿no? De repente no es su componente estructural, pero sí de decorativo y todo ello, y que se adapta, ¿no? Claro. Y también vemos, pues, en la selva. Ahora, siempre es interesante reconocer que los bambúes son vulnerables ante el agua y ante el sol, entonces hay que protegerlos. Estas construcciones que han durado en el tiempo es porque no están expuestas, no están cumpliendo una función estructural, pero no están expuestas a la intemperie como para poder, ¿no? Digamos que acabarse frente al sol y frente al agua. Entonces, diríamos que podemos utilizar bambúes en todas nuestras altitudes, en todas nuestras regiones. Pero sí es interesante, pues, retomar que lo importante es que, por ejemplo, si es que estábamos, hasta en Puno hay bambú, incluso, ¿no? En sus zonas, no en Puno mismo, pero en las zonas que tiene Puno selva, ahí también hay bambú. Entonces, en realidad, en el Perú, en la mayoría de las regiones hay bambú, ¿no? Entonces, pero ahí sí es interesante poder utilizar los bambúes locales. Entonces, cuando la pregunta es, ¿se puede utilizar en todos los microclimas? Pues sí, pero hay que saber cómo poder utilizarlos. Por ejemplo, ahora, de hecho, yo estoy en Junín, en Tarma. Va a ser la primera vez que se están utilizando bambúes de la Amazonía. Vamos a ver también con el tiempo cómo van a comportarse, ¿no? También voy a utilizar los bambúes de los Andes y se va a ver cómo van a comportarse en el tiempo, si, por ejemplo, se empiezan a secar, a quebrar y así, ¿no? Entonces, de hecho, esto todavía hay mucho por investigar,
pero sí hay como esa versatilidad que podemos utilizar bambúes dependiendo de nuestras altitudes y lo que tengamos. Ah, ya. Bien. Finalmente, una pregunta que he oído muchas veces preguntarse en su mayoría a estudiantes de primeros ciclos curiosos de este material: ¿por qué utilizar el bambú en proyectos de arquitectura? ¿Cuál es el mayor beneficio que brinda este material, ¿no? Pienso que el mayor beneficio es que ahora todos somos conscientes de las consecuencias del cambio climático. Entonces todos tenemos que poner un granito de arena a que no sigamos destruyendo el planeta. Los materiales convencionales de construcción contaminan más del 50 o 60%. Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿no? Pensar cuál es nuestro compromiso ambiental y cuál es nuestro compromiso frente al medio ambiente. Por ahí hay una gran responsabilidad de nosotros. Otro componente interesante es cuánto nos identificamos con el Perú, cuánto queremos hacer una arquitectura que tenga identidad, que no copiemos edificios de Miami, que no copiemos, ¿no?, estructuras de otros lugares y empezamos a crear nuevas estructuras. Y si tengamos, por ejemplo, como referencia de grandes estructuras súper interesantes, podemos referenciar pues a un arquitecto joven, ¿no? Es asiático, Botron, que está haciendo espectaculares arquitecturas en Vietnam, ¿no? Entonces está dándole identidad. Incluso es interesante porque Vietnam ha tenido tantas, digamos que tanta historia triste, ¿no?, por las guerras y todo eso, y gracias a este arquitecto está digamos que potenciándose ese país y identificándose, ¿no? Entonces, y también, bueno, con su artesanía, ¿no? También podemos connotar de esta visión pues a Filipinas, y eso también es mucho más interesante porque es un ingeniero colombiano que ha trasladado un sistema constructivo latinoamericano para ser resiliente a los tifones, ¿no? Entonces está dando soluciones ya ante los efectos del cambio climático. Entonces, es por eso es que nosotros tenemos que pensar como futuros, ustedes como futuros arquitectos, ¿no?, estas futuras generaciones, en que tenemos que construir con materiales que sean más resilientes, que combatan, que mitiguen el cambio climático, que regeneren la identidad, ¿no?, que para que podamos decir, wow, esa arquitectura es peruana, ah, sí, este es de este arquitecto. En cambio, no vayamos pues que sean repetitivas. Entonces yo creo que ese es como el gran eje interesante en que los futuros arquitectos podrían tener, incluso no solamente una apreciación nacional, sino mundial, ¿no? Y ahora justamente se está visionando más a esos arquitectos que están trabajando pues con materiales más sostenibles, ¿no?, con menos impacto en el ambiente. Claro, porque también se trata de trabajar con el entorno, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias, arquitecta Tania Cerrón, por resolver cada una de nuestras inquietudes y hacernos saber un poco más de este material como el bambú, que es rico, diverso, en diversos aspectos, que no solamente mejoran la calidad de vida de los que lo habitan, ¿no?, sino también cuida bastante el entorno. Bien, ¿algunas Sí, así palabras? es, en verdad. Bueno, casi nos quedamos sin tiempo, pero sí, en verdad lo he sentido como una masterclass de bambú. Hemos sabido un montón acerca desde la construcción hasta como una parte del ecosistema que es súper importante, en verdad. Lo he sentido, yo estoy segura que Katy también lo he sentido como una masterclass de bambú. Le agradecemos un montón su tiempo por haber compartido esos conocimientos con nosotras, y estamos seguras de que esta segunda edición de la revista y sacar la entrevista de alguien tan experta y pudiendo sobre todo dar ese toque de conciencia, ¿no?, que a veces falta a los alumnos cuando iniciamos eligiendo una carrera. Es todo un labor y todo una responsabilidad que llevamos todos los arquitectos. Así que nada, muchísimas gracias, y bueno, ya estaremos también compartiendo otros proyectos sostenibles, porque tenemos un enfoque también muy sostenible en Arquihuasi, en la revista, en la segunda edición, y también, bueno, en nuestras redes sociales, que en todos lugares aparecemos como Arquihuasi. Enelada, también muchas gracias, y de hecho felicito esta iniciativa, me encanta. Yo soy de la Ricardo Palma, pero me siento muy orgullosa de lucir porque
En realidad cada estudiante me ha llegado como que al corazón y de verdad, o sea, yo siento que hay muchos estudiantes que tienen tanto potencial y eso me emociona y motiva muchísimo, ¿no? Y que haya también tanta reciprocidad frente a los estudiantes y que en realidad finalmente son ustedes los que van a seguir adelante, que van a tomar la batuta en los diferentes frentes y entonces eso pienso que es lo importante, ¿no? Y de verdad que las felicito, me parece súper interesante, me disculpan que no he podido responder, pero yo las felicito de antemano y yo creo que muchos de sus docentes también tienen mucho potencial y ustedes también, ¿no? Como estudiantes de USIL y siéntense orgullosas y yo también me siento orgullosa de ustedes. Muchísimas gracias por las palabras, en verdad. Sí, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Listo, Sí, así es. gracias. Estaremos en contacto. Cuídate mucho. Gracias. Cuídense. Chao. Un abrazo. Un abrazo.